Prólogo. La conquista de México no fue simplemente un evento histórico, fue una épica aventura, una gesta que tuvo a Hernán Cortés como su protagonista principal. Estás a punto de leer mucho más que una novela histórica. Esta obra sigue fielmente las descripciones de Hernán Cortés en sus cartas de relación, pero está narrada con el ritmo misterioso y trepidante de una epopeya que marcó la historia para siempre. Esta novela histórica se propone también combatir la injusta leyenda negra española e hispana. A través de su lectura, comprenderás lo que realmente ocurrió, apreciando el valor y la épica de las batallas sin prejuicios ni complejos. Te transportarás a la época de la conquista y podrás ponerte en la piel de sus protagonistas, entendiendo mejor sus acciones y las causas que las motivaron, mientras disfrutas de una narración que describe esta epopeya con la intensidad que merece. Será el mismísimo Hernán Cortés quien te narre su propia epopeya como nunca antes te la han contado. Prepárate para embarcarte en un viaje donde cada página late con la pasión y el coraje de aquellos que cambiaron el curso de la historia. El inicio de la epopeya. En la penumbra de la taberna de la Nueva España, los hombres se congregan envueltos en una atmósfera enrarecida por el ron, el sudor y las cicatrices de batallas pasadas. Hernán Cortés, capitán indómito, se erige con la majestuosidad de quien ha desafiado al mismo destino. A su alrededor, las sombras danzan entre risas y murmullos, cada mirada cargada del recuerdo de aventuras aún por contar. Con la autoridad de quien ha escupido a la muerte en su mismo cadavérico rostro, la voz de Hernán Cortés retumba con la firmeza de quien ha vivido 1000 batallas. Los ojos de los presentes se fijan en él, ávidos de escuchar de su boca la narración de una gesta que cambiaría el curso de la historia. Poned atención y dejad que sea yo el que os cuente la verdadera historia de la conquista de México, de valientes y miserables. ¿Qué de todo hubo? Cada palabra se clava en las miradas y corazones de los presentes, ávidos por revivir, junto a Hernán Cortés, tan magnífica epopeya. Amigos, antes que vuestro leal servidor se internara en las tenebrosas fauces de aquellos falsos ídolos, 3 valientes decidieron explorar las maravillas ocultas de estas tierras recién descubiertas. Esos valientes nombro: Francisco Hernández de Córdoba, Lope Ochoa de Caicedo, y Cristóbal Morante. Con el arrojo que, solo quien lo ha vivido conoce, zarparon hacia lo desconocido, ansiosos por hallar gloria y fortuna. Pusieron rumbo a Yucatán y tomaron tierra en un pueblo llamado Campoche. Esa mañana, una bruma rojiza como la sangre envolvía toda la costa en un manto de misterio. Nuestros valientes se hicieron a los botes y no pararon de bogar hasta golpear la enigmática orilla. Saltaron de los bateles expectantes con las manos prestas a las armas, resistiendo contra un furioso oleaje que los envolvía hasta la cintura. Mientras unos pocos se afanaban por asegurar los botes en la costa, luchando contra las embestidas de un mar hambriento de carne humana, el resto del grupo se mantenía en guardia, escudriñando cada rincón de la densa arboleda que marcaba el límite de la playa. Cada hoja ondeaba como una promesa, al tiempo, como un demonio sigiloso, atrayéndoles, a la vez, erizando cada pelo de sus cuerpos. Inesperadamente, entre la rojiza neblina y la furia de las olas, un centenar de nativos salieron a su encuentro con tranquilizantes gestos de hospitalidad y regalos de oro, como si algo o alguien les hubiera avisado de su inminente llegada. Los nuestros les correspondieron, aunque ojo avizor, y les dieron cuentas, espejos y un puñal del mejor acero de Toledo. Allí comieron todos, compartiendo el pan y el vino español con las exóticas frutas y exquisito pescado que trajeron los nativos. Y así transcurrió el día cuando, atardeciendo, les pidieron permiso para pasar la noche en el poblado, mas el jefe indígena no concedió por más buenas razones que le dieron. Y no tuvieron más opción que la de verse obligados a pasar la noche a la intemperie, lejos de la protección de sus navíos. Azotados por el viento, montaron un improvisado campamento en un pequeño promontorio cerca de una de las playas y destacaron centinelas prestos para ponerles en pie, si cualquier amenaza, de este mundo del mismísimo Averno, viniera por sus almas. Todos pasaron la noche comidos por los mosquitos que, cual vampiros, parecieran haber hecho un pacto con los demonios del lugar para extraerles todo su vigor. Solo la luna y las titilantes estrellas daban algo de paz en aquel remoto páramo, lejos de su hogar. Mientras, entre pesadillas, había quien soñaba como las voraces olas de la playa deshacían sus restos mortales. Y más que pesadillas fueron premoniciones porque al alba una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos un segundo después de que los centinelas dieran la voz de alarma. De los 26 valientes caídos en la batalla, 20 murieron en ese primer ataque, sin apenas haber podido tomar la rodela y desenvainar su espada. Y sabe nuestro Señor que, la desesperación por ver tan de cerca la mueca de la muerte, les dio la fuerza para hacerles retroceder a espadazo limpio,
hasta obligarles a meterse dentro de la maldita arboleda de la que salieron. Dicen que no hay un palmo de tierra sin una tumba española. Allí cayeron 26 de los nuestros. Y del resto, todos heridos, que no se salvó ni uno. El mismísimo capitán Francisco Hernández de Córdoba, con más de 30 heridas, y casi muerto, mantuvo la entereza para disponer la vuelta a las naos y tornar a la isla fernandina. Entre el sórdido silencio de la muerte, rasgado por los gritos de dolor de quienes trataban de sujetar sus abiertas y profundas heridas, el capitán contemplaba dolido el devastador saldo de la batalla. Más de la cuarta parte de sus hombres yacerían allí para siempre, lejos de patria y familia. A buen seguro, el enemigo se preparaba para atacar de nuevo y terminar lo que había empezado. No tenían tiempo para vanas lamentaciones. La lógica militar les urgía a volver a los bateles, antes de sufrir más bajas que dieran al traste con su misión. Así que, apretando los dientes, empujaron los bateles al agua mientras, la sal del mar, si bien curaba sus heridas, provocaba que su dolor fuera aún más intenso. Y, tras mucho bogar entre las lacerantes olas, nuestros valientes abordaron las naos. Los soldados y marineros que montaban guardia, les miraban estremecidos, como quien presencia la arribada de aquellos a quienes ha tratado de llevarse la mismísima parca. Partiendo las olas en dos, como una madre protectora, la imponente nao hinchó sus velas y transportó a los supervivientes hacia el puerto seguro de la isla fernandina. Al atracar, las miradas se posaron sobre nuestros héroes reflejando una mezcla de asombro, pavor y admiración. Nuestros soldados avanzaron por la pasarela que les separaba del puerto olvidando el dolor de sus heridas, reavivados por el orgullo de saberse parte de una gesta que cambiaría para siempre el mundo conocido. Formaron en el puerto, ante los muros de la fortaleza, donde el codicioso Diego Velázquez aguardaba con ansiedad a que le rindieran novedades de la misión. Con gestos fatigados pero llenos de determinación, los exploradores compartieron su hallazgo, una tierra opulenta, donde el oro fluía como el agua y adornaba los cuerpos de sus habitantes como joyas divinas. Las palabras del capitán Francisco Hernández de Córdoba, impregnadas de emoción y promesa, avivaron el fuego de la ambición en el corazón de Velázquez y sus hombres. Una ambición, la del tal Velázquez y los suyos, que casi consiguió dar al traste con mi esfuerzo por ganar nuevos territorios y gentes para su majestad, el emperador. Pero, no os he de adelantar tales maldades. En su momento os daré a todos detalle de lo que estaba por suceder. Nuestros camaradas dijeron al dicho Diego Velázquez que había mucho oro que se podría conseguir comerciando con los nativos del lugar. Diego Velázquez, codicioso como era, aceptó presto el encargo y dispuso una nueva expedición naval, comandada por un hombre de su confianza, el capitán Juan de Grijalva, al mando de 160 hombres. Fue entonces, en esa travesía, cuando finalmente nos embarcamos varios capitanes, movidos por la sed de aventura y el deseo de servir a su majestad. Así fue como con el brillo del sol acariciando las aguas cristalinas del Caribe, se divisó, a lo lejos, la silueta de una isla en el horizonte. Era Cozumel, una nueva tierra que aguardaba a ser explorada. Antes de bajar a tierra, observamos con cautela desde cubierta, alertas ante cualquier señal de peligro. Con el corazón en la boca, nos hicimos a los botes hasta alcanzar la orilla, donde una multitud de indígenas curiosos se iba congregando. Los nativos, con ojos llenos de asombro y expectación, se acercaron con suma cautela y miradas penetrantes, como si quisieran desentrañar los secretos de unos seres salidos de la nada. La tensión en el aire nos oprimía el pecho, mientras nos estudiábamos con una mezcla de buena voluntad y recelo, con la incertidumbre de no saber si nos íbamos a dar la mano o nos íbamos a dar la muerte. Y así, antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, mediante gestos, sonrisas y el intercambio de pequeños obsequios, comenzó a reinar la camaradería y aparente confianza. Nosotros nos admirábamos de la exótica vestimenta y los adornos de los nativos, mientras que ellos mostraban curiosidad por nuestras extrañas armas y vestimentas. Cuando ya creíamos ganada su confianza, después de un intercambio de gestos amistosos, los nativos se despidieron, y sin más, se internaron en la selva, como sombras que acudían a la llamada de la oscuridad. Y allí, en la orilla, mientras se apagan las luces del día, quedamos, sin acabar de entender por qué se habían marchado tan de súbito. Al arribar la negra noche, el capitán dio orden de subir a los botes, y, aliviados por dejar atrás la inquietante selva, remamos con brío hacia la precaria seguridad de nuestras naos. Nada más subir a bordo, el contramaestre informó al capitán de que los barriles de agua de la expedición estaban casi vacíos. Sin embargo, la urgente necesidad de reabastecerse tendría que esperar al alba. A la mañana siguiente,
Arribamos al pueblo con las primeras luces del día con la esperanza de reabastecernos de agua, pero, con sorpresa, nos apercibimos de que sus moradores habían desaparecido como fantasmas en la rojiza neblina. Nos invadió la inquietud al intuir que aquel abandono repentino ocultaba alguna traición contra nosotros. ¿Qué artimañas habían tramado en nuestra ausencia? ¿Nos estaban observando para caer sobre nosotros más pronto que tarde? ¿O estarían prometiendo nuestros corazones a sus malditos ídolos? Teniendo en cuenta sus impredecibles costumbres, el interponer cuidado era obligado. Se dio orden de salir de allí prevenidos ante cualquier ataque y volver a embarcar. Ante la imperiosa necesidad de proveerse de agua, el capitán decidió zarpar rumbo hacia otra costa. Sin embargo, ya en alta mar, el capitán, movido por una extraña intuición, mandó virar de nuevo hacia la amenazante isla de Cozumel. Al regresar, ordenó una incursión en el poblado, determinado a llenar los odres de agua, dispuesto incluso a pagar el precio con su propia sangre, y la de sus hombres, si fuera menester. Allí estaban de nuevo, rodeados por el amenazante vacío que habían dejado los naturales del lugar. Cada choza, cada árbol, cada hoja, podría ocultar la inclemente flecha que pondría fin a nuestras esforzadas vidas. Nada ni nadie, tan solo un inquietante silencio. A la orden del capitán, un grupo de soldados corrieron a rellenar los odres con agua mientras el resto les dábamos protección. Parecía que los malditos odres no se iban a llenar nunca, deseosos por salir de allí cuanto antes, pues, a pesar de ser fervientes cristianos, se percibía como sus sanguinarios ídolos nos estaban cercando por momentos. Cada gota que caía en el recipiente resonaba como un eco de nuestra urgencia por escapar de aquel lugar, donde las sombras de los dioses paganos parecían acecharnos en cada rincón. Con el corazón martillando nuestro pecho, finalmente logramos abastecernos y el capitán Grijalva ordenó la retirada mientras manteníamos la guardia ante cualquier emboscada que pudiera surgir de entre la arboleda. Con el último barril de agua asegurado en la cubierta, nuestros hombres se apresuraron a preparar las velas y los aparejos para zarpar. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre el horizonte mientras quedaba tras la inquietante isla de Cozumel. De nuevo en alta mar, navegamos hasta alcanzar el puerto de Campoche, donde los nativos al divisarnos, con grandes gritos y gestos amenazantes, se aprestaron para el combate. Con mucho esfuerzo, y con todos prestos a echar mano a las armas, nuestro intérprete consiguió convencerles de que tan solo veníamos a comerciar y a aprovisionarnos de agua. Más poco pudimos comerciar pues no tenían oro. Como nuestro capitán no quería que se repitiera lo de Cozumel, allí mismo mercadeó para que les permitieran llenar los odres con agua. El jefe del poblado consintió, a cambio de unas cuentas de cristal, que ellos usaban como monedas, se hizo el trato. Pero tan pronto como llenamos los odres, sus rostros comenzaron a mudar, dibujándose una mueca hostil en todos ellos y urgiéndonos firmemente para que abandonásemos la isla. Y, por más que nuestro intérprete trató de hacerles entender que precisábamos un día más para cargar y preparar la embarcación a fin de partir, no concedieron, y sin más, tuvimos que marchar para la costa, eso sí, muy alertas ante cualquier argucia de los nativos. Esta vez, tuvimos que montar el campamento en la misma playa, pues no había un promontorio adecuado para tal menester. Muchos soldados, supervivientes de la última batalla, yacían tumbados al raso, asidos a sus armas, con los ojos totalmente abiertos e inyectados en sangre, esperando lo que estaba por venir. Mientras, algunos de los soldados restantes, que se acababan de embarcar, les miraban descreídos. Los nativos parecían ser amistosos. Así que, poco a poco y despreocupados, se entregaron a los brazos de Morfeo, pues el día por venir sería azaroso y precisaban reponer fuerzas. Y así pasó cada cual la noche hasta que, el silencio del amanecer fue abruptamente golpeado por el estruendo de tambores indígenas y el ulular de flechas cortando el aire. Los guerreros nativos, envueltos en una ferocidad ancestral, descendieron sobre nosotros con furia desatada. Las flechas, como lluvia de dardos envenenados, encontraron sus blancos con precisión mortal, hiriendo gravemente al capitán Grijalva y a varios de nuestros valientes compañeros. La batalla se desencadenó en un caos frenético, con el estrépito de las armas resonando en cada rincón de la playa. Nosotros, aunque superados en número, luchamos con la bravura propia de quienes ya habían aceptado la muerte. Sin embargo, la embestida implacable de los nativos y la devastadora lluvia de proyectiles nos hicieron comprender la imposibilidad de mantenernos en tierra firme. El capitán, gravemente herido, a pesar de la sangre que manaba de su boca, encontró las fuerzas para ordenar retirada a las naos. Cubriéndonos desesperadamente unos a otros, para no ser abatidos o, lo que es peor, llevados aún vivos ante sus ídolos y sufrir una muerte terrible,
ganamos las chalupas en aquel mar que pareciera ansiar tragarnos hacia su negro abismo. El capitán Grijalva, aunque herido una vez más y debilitado, mantuvo su tempel de acero mientras daba la orden de zarpar, dejando atrás una playa teñida de sangre y el eco de un enfrentamiento que, aunque breve, quedaría grabado en la memoria de todos nosotros para siempre. Y así, proseguimos nuestro viaje por la amenazante costa hasta llegar a las orillas de un imponente río, al que decidimos llamar Río de Grijalva, en honor al valeroso capitán que lideraba nuestra expedición. Pero la alegría del descubrimiento pronto se vio empañada por la sombría amenaza que nos aguardaba en las riberas. Al despuntar el alba siguiente, y dirigir nuestra mirada hacia las orillas, nos encontramos con la que podría ser nuestra última aventura si Dios, nuestro Señor, no nos auxiliaba. A ambos lados del río se había congregado una multitud de furiosos guerreros, armados con arcos tensos, flechas afiladas y lanzas relucientes, dispuestos a acabarnos en cuanto pusiéramos un pie en la arena. Era como si sus perversos demonios hubieran corrido la voz de que llegábamos a sus costas. De otra manera, ¿por qué encantamiento estaban ya pertrechados y apercibidos para nos poner fin? Contamos varios el número de guerreros y todos coincidíamos en que eran obra de 5.000 hombres listos para arrasarnos. Era un espectáculo imponente, y esta vez, todos bien creíamos que nos habían de matar por muy bravamente que arremetiéramos. El capitán Grijalva, al divisar la numerosa congregación indígena en las orillas del río, decidió mantener a nuestra tripulación a bordo de los navíos hasta que, con el intérprete, hacerles, una vez más, entender que veníamos a comerciar. Finalmente, un grupo de 20 indígenas aceptó el desafío, abordando una canoa y dando muestras de su valor, remaron hasta la nao capitana. Desde la nao, el capitán, a través de nuestro intérprete, les ofreció trocar nuestras mercancías por oro y así, tenerlos por amigos para que les diéramos a entender quiénes éramos y de dónde veníamos. Los nativos, con curiosidad y cierta desconfianza, aceptaron la propuesta, y al día siguiente, regresaron con algunas joyas de oro que rescatamos con nuestras mercancías, marcando así, el inicio de un primer encuentro pacífico entre dos mundos que, aunque diferentes, estaban destinados a mezclarse. Dejándoles como amigos, nuestra flota se hizo a la vela y navegamos hasta alcanzar una bahía que nombramos la Bahía de San Juan. Sin quitar ojo a la densa selva, descendimos de los navíos con cautela, conscientes de la facilidad con que mudaban de intención los nativos de aquel nuevo mundo. Pronto se acercaron lugareños y con la prudencia que la situación requería, nos dirigimos a ellos a través de nuestros intérpretes, presentando nuestras mercancías como un gesto de amistad y respeto. Los nativos comenzaron tímidamente a traer consigo algunas piezas de oro y tejidos, como dando a entender su buena disposición. Algo más relajados, departimos todo el resto del día con ellos, pero, como ya sabíamos sus costumbres, esa misma noche embarcamos y tornamos para dar cuenta a Diego Velázquez de todo lo acontecido. El codicioso e infame Diego Velázquez. Una vez allí, el gobernador Diego Velázquez mostró enojo por la poca cantidad de oro que habíamos obtenido. A punto estuve, amigos míos, de desenvainar mi espada y ensartarlo allí mismo, en memoria de los valientes que habían dado sus vidas por cumplir con la misión. Velázquez, ansiando nuevas riquezas, nos dio a conocer que se iba a preparar una nueva armada. Fue esto quizá lo que paró mi brazo, pues no quería truncar la expectativa de enrolarme en esa nueva aventura. Y esta vez, quería encabezarla. La situación no era fácil, amigos. Velázquez, vanidoso como era, no confiaba en mí para liderar esta nueva empresa, pues ansiaba para él toda la gloria y poder. Pero cuando le propuse financiar casi la totalidad de la armada con mis propios recursos, movido por el celo para servir a sus reales altezas, quiso aprovecharse de mi generosidad y terminó por aceptar mi propuesta. Al fin y al cabo, él era el gobernador, y, por tanto, ¿quién quedaría con la fortuna y la fama? En pocas semanas estaba todo dispuesto, pero Velázquez parecía presto a cambiar de parecer, y con todo pagado por mí, nombrar a otro capitán. No había tiempo que perder, tenía que adelantarme a sus planes, así que embarqué a los 400 hombres de guerra en las 10 carabelas, como el que hace un simulacro, y di la orden de zarpar. Ante la mirada atónita de Diego Velázquez, el gobernador Velázquez comenzó a dar voces para detener la expedición, pero su figura se empequeñecía más y más a medida que el viento hinchaba nuestras velas. Los cristianos cautivos. Mas, en medio de nuestro viaje, nos llegó una noticia que sacudió nuestros corazones. Varios compatriotas españoles llevaban 7 años cautivos en las tierras del Yucatán, bajo el dominio de caciques indígenas. Su desdicha comenzó con el naufragio de una carabela cerca de Jamaica,
y desde entonces estaban prisioneros entre los nativos. La historia de estos hombres me conmovió profundamente, y me sentí en el deber de acudir en su auxilio. Consideré seriamente la posibilidad de zarpar con toda nuestra flota para rescatarlos personalmente. Pero los pilotos me advirtieron sobre los peligros de las costas y la falta de lugares seguros para nuestras naves. Aunque me pesó en el alma, no me quedó más remedio que descartar la idea de una misión de rescate a gran escala. Aún así no los iba a abandonar a su suerte. De modo que, puse en práctica otro plan. Envié a algunos indígenas con la tarea de encontrar a los cautivos. Les escribí una carta, alentándoles para que huyeran hacia nuestra posición, que allí los rescataríamos. Mientras esperábamos en la isla de Santa Cruz, aguardando noticias de los cautivos, rezamos para que encontraran la fuerza y el coraje para liberarse de aquel cruel cautiverio, dispuestos a recibirlos y protegerlos como hermanos cristianos que éramos. Pero, después de enviar a los indígenas con las cartas, quedé intranquilo porque no me convencía del todo que la tarea se llevara a cabo como yo esperaba. Por eso, decidí tomar medidas más contundentes y ordené el envío de 2 bergantines, más un batel, con 40 hombres de mi armada hacia la costa, con la esperanza de rescatar a los españoles cautivos si aún estaban allí. Además, envié a 3 indígenas, amigos nuestros, con la misión de buscar y contactar a los prisioneros, llevando consigo otra carta mía. Nuestros barcos, no sin dificultades, llegaron a la traicionera costa y se dispusieron para la espera. Debían estar varios días, a su suerte, alerta y expuestos a ataques del enemigo, con el solo objetivo de rescatar a aquellos desdichados cristianos. Todo a su alrededor les erizaba la piel, incluso el pertinaz viento que soplaba hacia ellos desde la impenetrable selva, como si los quisiera estrellar contra las rocas mar adentro. Aguantaron hasta 6 días y 6 negras noches de presión e incertidumbre, luchando contra las violentas olas que, quizá arengadas por algún ser maligno, querían hacer zozobrar las naos, para darle tributo de sangre y... Seguían sin tener noticias de los españoles ni de los indígenas enviados a buscarlos. Esa maldita jungla parecía apresar todo lo que osaba entrar en ella. No tenía sentido alargar la espera. Una mezcla de alivio y tristeza sacudió los corazones de la tripulación cuando el capitán ordenó regresar a la isla de la Santa Cruz. El escalofriante viento les siguió golpeando, día y noche, durante toda la travesía de vuelta. Grandes olas esperaban el menor descuido para barrer la cubierta y llevarse a algún cristiano a rendir tributo a sus malignos ídolos. Al fin, la isla de la Santa Cruz se dibujó en el horizonte. Era lo más parecido a volver a la seguridad del hogar que, aquellos valientes exploradores, podían sentir en aquellas lejanas tierras. Desde la orilla veía cómo tornaban las naos. ¿Habrían conseguido traer a nuestros hermanos cristianos de vuelta? No tardé en ser informado de que todos nuestros esfuerzos y trabajos habían sido en vano. Al escuchar el fracaso de la misión, sentí una profunda pesadumbre, y por si fuera poco, me llegaron nuevas de que el capitán Grijalva afirmaba que la historia de los cautivos era falsa, que nunca hubo tales. Burlas y habladurías. Pues lo habríamos de ver y comprobar. Porque, de ser cierto, íbamos a rescatar a esos desdichados cristianos o morir en el empeño. ¿Qué no dirá la historia que dejamos desamparados a su suerte a compañeros de armas? Mientras nos preparábamos para zarpar, una incesante cortina de lluvia y el maldito viento marino nos azotaban con furia. Yo, cegado por la rabia, apenas escuchaba los ruegos de los pilotos para que postergáramos la partida pero, al final, tuve que plegarme a la evidencia, mal les íbamos a poder rescatar si perecíamos todos por mi imprudencia. Además, nuestros valientes expedicionarios estaban agotados. Una noche de descanso en tierra firme les vendría muy bien para reponer ánimos. Pasamos el resto del día y la noche descansando, tratando de protegernos y mantenernos secos, mientras el viento y la lluvia agitaban toda la isla como si el diluvio universal fuera a desatarse de nuevo. Al día siguiente, esa contrariedad se transformó en alegría pues, al mediodía, divisamos una canoa que se aproximaba a la isla. En su interior viajaba Jerónimo de Aguilar, uno de los españoles cautivos. ¿Quién nos relató la angustiosa historia de su naufragio y su largo cautiverio? En un castellano casi olvidado debido a los largos años como esclavo de los indígenas, nos contó, entre lágrimas, cómo habían naufragado frente a esas traicioneras costas, y con varias mujeres y hombres, alcanzado tierra en una precaria chalupa. Su inmersión en el idioma nativo había sido tal que, a veces, no recordaba las palabras en castellano y las decía en ese otro idioma, a tal punto que, eran nuestros intérpretes quienes tenían que traducir parte de lo que Jerónimo trataba de expresar.
nos entristeció profundamente escuchar que todas las mujeres habían muerto de enfermedad, sacrificios o por agotamiento, debido a los duros trabajos a que fueron sometidas. De la suerte de los hombres, tanto de lo mismo. Tan solo dijo conocer de uno que quedaba con vida, pues tuvo la suerte de que la hija de un cacique se enamorase de él. Nos pasmó escuchar que el otro cristiano, un tal guerrero, no quiso venir con él, por mucho que le rogó. Que decía que su vida era allá, junto a su mujer y sus bonicos hijos. Y por más que le insistió, diciéndole que, si era por su familia, que la trajera con él, no hubo manera de convencerle y allá quedó. Si tal era el caso, no tenía sentido seguir allí por más tiempo. 400 almas precisan de abundantes suministros, y estos habían menguado peligrosamente. No nos quedaba otra opción, muy a pesar nuestro, no había tiempo para más indagaciones, debíamos zarpar. Continuamos nuestro viaje hacia Yucatán, explorando la costa norte hasta llegar al majestuoso río Grijalba. Una vez allí, intentamos entrar con los navíos, y una vez más, las poco profundas aguas de la desembocadura casi nos hacen encallar. Se diría que, ese nuevo mundo, ocultaba una nueva celada bajo cada piedra, pero, ni todas las malicias del Averno eran suficientes para detenernos. Botamos al agua unas chalupas, y mientras los unos bogaban, los otros preparábamos arcabuces y ballestas. Ahora, era el oleaje de popa el que parecía impulsarnos, con malvada cadencia, hacia la entrada del río. Ya en la entrada, pusimos rumbo hacia un poblado que recortaba junto a una de las orillas. Los indígenas, al ver llegar de improviso a gente extraña portando armas, se concentraron en la orilla y aprestaron para la batalla, lanzando terribles alaridos y soplando unos diabólicos cuernos cuyos bramidos helaban la sangre. Y por más que nuestros intérpretes, casi suplicando, trataban de hacerles entender que veníamos a comerciar, no hicieron sino que amenazarnos con sus armas escupiendo muchas terribles palabras si osábamos pisar la orilla. Mi intención con ellos era comerciar y averiguar qué había más allá de la costa. Así que, ante tal desafío, y para calmar las aguas, no nos quedó más opción que retirarnos a unos arenales cercanos, donde pasamos la noche, con la esperanza de poder convencerles de que veníamos de paz. Pero, eso sería en la mañana del día siguiente. Al atardecer dispuse el doble de centinelas que de costumbre, pues, conocía cuán rápido y cruelmente podían diezmarnos con sus saetas, si nos sorprendían otra vez como sanguinarios espectros salidos de la niebla. La negra noche fue larga. Espeluznantes rugidos nunca antes sentidos por alma cristiana resonaban entre la espesa arboleda a pocos metros de nosotros. Unos creían que eran estertores de ánimas malignas, y otros decían que más bien provenían de monstruosas criaturas o, quién sabe si, de alguno de los terribles demonios que idolatraban en esas tierras. Parapetados tras los bateles, los centinelas apuntaban sus arcabuces y ballestas hacia la densa selva mientras, la tensión y el frío de la noche, agarrotaba sus dedos. Mientras tanto, el resto de los soldados tan solo conseguía dar una corta cabezada de vez en cuando. Al despuntar el alba, los centinelas gritaron alarma. Unos nativos se aproximaban remando con brío sobre una canoa. Los nativos, cubiertos con taparrabos de algodón decorado y vistosos penachos de plumas, llevaban su piel marcada con tatuajes con tonos rojos y negros. No parecían venir en son de guerra, pero ordené a todos que se aprestaran para la batalla mientras que, con gestos, me mostraba amigable hacia ellos. Llamé a Aguilar, nuestro nuevo intérprete, junto a mí. No quería ofenderles con cualquier malentendido, y Jerónimo de Aguilar era el mayor experto en su lengua con que contaba en mis filas. Y el de mayor confianza, por ser cristiano. Llegaron a la orilla, y haciendo gala de un gran valor, caminaron orgullosos hasta mí. Unos portaban arcos de madera fina y flechas con puntas de obsidiana, mientras otros llevaban macanas de madera dura y escudos de cuero adornados con plumas y conchas. Finalmente se detuvieron ante nosotros y con una mezcla de bravura, curiosidad y desconfianza desplegaron unos alimentos a modo de presente. Sentí alivio al ver que venían en son de paz, mas fue fugaz porque, mientras el que parecía ser el capitán de ellos hablaba, Jerónimo traducía: tomad estos presentes y abandonad nuestra tierra ahora o, de lo contrario, os aniquilaremos a todos. Yo les expliqué, a través de Aguilar, que no teníamos intención de partir sin antes explorar esas tierras porque debíamos obedecer el mandato de su majestad. Pero, nuestras buenas razones tan solo conseguían dibujar amenazantes gestos en los duros rostros de aquellos valerosos indígenas quienes persistieron en su negativa, desafiándonos nuevamente a dejar su territorio o a perecer en él. Dicho esto, volvieron a embarcar en su ágil canoa y se alejaron remando con rítmico brío mientras su capitán clavaba, desafiante,
sus negras pupilas en mí, como aquel que, sinceramente, ha dado el último aviso. La primera gran batalla. Muy a mi pesar, la vía diplomática estaba agotada y el choque parecía inevitable. Con el alba despuntando en el horizonte, ordené a mis soldados que se alistasen para la batalla. Decidí dividir nuestras fuerzas, un contingente por tierra bajo el mando del capitán Rodríguez, mientras yo, acompañado por un grupo más reducido, me dirigía al pueblo en barcas y bergantines. Mis hombres, ataviados con jubones de cuero endurecido y cascos de acero reluciente, se movían con disciplina bajo la primera luz del amanecer. Algunos soldados blandían sus afiladas espadas, mientras que otros portaban arcabuces y dagas en el cinturón, preparados por si la humedad reinante, en el momento más inoportuno, hiciera fallar la pólvora. Con un porte temible, los indígenas se agruparon junto al límite de la selva, preparados para la batalla. Sus cuerpos estaban pintados con colores de guerra, y plumas adornaban sus cabezas. Portaban arcos, macanas de obsidiana y largas lanzas. Algunos también llevaban escudos decorados con símbolos tribales. Mis hombres, con las armas en ristre, aguardaban mi señal para el ataque. El silencio tenso se rompió cuando los primeros rayos del sol iluminaron el campo de batalla, desatando el clamor de guerra. A pesar de mis esfuerzos por evitar el conflicto y buscar la paz, los indígenas comenzaron a atacarnos con una lluvia de flechas. Ante esta provocación, ordené el fuego de la artillería y el asalto al pueblo. Un estruendo ensordecedor detonó la inevitable batalla. Las feroces saetas de los indígenas silbaban perforando el aire mientras, sus mortales puntas de obsidiana se hundían entre nuestras filas. Un soldado, de nombre Martín, levantó su escudo justo a tiempo para desviar una flecha que iba directa a mi pecho. Respondió con valentía, blandiendo su espada con maestría, cortando el aire y la resistencia enemiga. El fragor de la batalla envolvía el ambiente, mezclándose con los gritos de los guerreros y el choque de las armas. La tierra temblaba bajo el peso de la lucha, y el sudor y la sangre se mezclaban en el ardor del combate. Frente a Martín, un joven guerrero indígena, ágil y decidido, se acercó con una lanza. Vestía un taparrabos adornado con plumas y su rostro estaba pintado con líneas negras y rojas. Con una destreza sorprendente, arrojó la lanza hacia Martín, quien se agachó en el último momento, evitando por poco el golpe mortal. A pesar de la ferocidad de nuestros oponentes, avanzábamos hacia el corazón del enfrentamiento, luchando con fiereza por cada palmo de terreno. En medio del caos, vi a uno de nuestros soldados, Juan de Olid, ponerse al frente y enfrentarse a un grupo de guerreros indígenas que se abalanzaban sobre nosotros, armados con lanzas y macanas. Mientras las lanzas llovían sobre nosotros, Juan levantó su escudo para protegerse, y con una destreza impresionante, lanzó una certera estocada que hirió a uno de los guerreros en pleno pecho. Los valientes indígenas, sin embargo, no se amedrentaron, y con una agilidad casi sobrehumana, rodearon a Juan, intentando derribarlo con sus macanas. Envuelto en ese torbellino, Juan esquivó la lluvia de golpes, y con un rápido movimiento de su espada, abatió a otro de sus atacantes. En ese momento, nuestros arcabuceros, aprovechando la distracción, descargaron una andanada de disparos que rompieron la formación enemiga. La determinación de nuestros hombres comenzó a inclinar la balanza a nuestro favor. Y, aunque algunos de nuestros hombres resultaron heridos por las flechas y macanas de los nativos, la descarga continua de nuestros arcabuces, junto con el avance implacable de nuestros soldados, forzó a los indígenas a retirarse hacia las tenebrosas sombras de la selva. Prosiguió una larga y tensa espera mientras miles de ojos acechantes parecían observarnos desde la espesura. Nosotros, a toda prisa, tratábamos de rearmarnos y auxiliar a los heridos, sin quitar la vista de la hostil frontera de la maleza que nos rodeaba. Cada minuto transcurría con una lentitud exasperante, y el silencio, roto solo por el desgarrador gemido de nuestros heridos y el acechante siseo del viento entre la arboleda, amenazaba con romper nuestro tempel. La tensión era palpable mientras, acelerados pensamientos nos asediaban sobre el siguiente movimiento del enemigo y sobre si seríamos capaces de resistir un nuevo ataque. Inesperadamente, unos mensajeros indígenas enviados por sus caciques emergieron de los arbustos. Iban cargados con joyas de oro como ofrenda para que abandonáramos su tierra. Al parecer, es costumbre entre ellos dar un presente al enemigo para que se retire. Yo les respondí que les queríamos como amigos y que, si se daban por súbditos de su majestad, les ofreceríamos protección real y seguiríamos nuestro camino. Los indígenas, sorprendidos por nuestra demanda, pero gustosos, acordaron darse por nuestros amigos y proveernos de alimentos durante los días que allí estuviésemos.
Parecía que la alianza estaba sellada, pero la prometida ayuda en forma de alimentos nunca llegó. 2 días de espera se deslizaron lentamente mientras nuestras provisiones se agotaban. Cada vez más debilitados por el hambre, algunos de mis hombres me solicitaron permiso para hacer una incursión desesperada por los alrededores, buscando alimento para recuperar fuerzas. Yo, al ver que los indígenas no cumplían con su parte del trato, envié a 4 capitanes con más de 200 hombres en busca de provisiones. Los soldados, determinados a morir luchando antes que de inanición, siguieron a los capitanes adentrándose en la espesura. No tardamos mucho en escuchar el estruendo de la batalla. Súbitamente, una lluvia de mortales saetas cayó sobre su posición, oscureciendo el día e hiriendo a 20 de nuestros valientes soldados. Y, aunque tenía la remota esperanza de que les diera tiempo para conseguir un poco de alimento, era algo que ya esperaba. Presto, ordené la salida de la caballería para cubrir la retirada de nuestros hombres hacia el poblado. Ya las sombras de la noche caían sobre nosotros. Solo nos restaba reagruparnos en el poblado para tratar de sobrevivir hasta el siguiente alba. Allí dentro, entre la maleza, descansaban las 20 almas de nuestros compañeros. Esos malditos nos tenían en jaque. Debíamos tomar la iniciativa antes de que acabaran con nosotros con las flechas y la hambruna. Ordené a un grupo de nuestros hombres que avanzasen por el camino más ancho, el que parecía conducir a las mismas entrañas de la selva, pero esta vez dispuse a un grupo de caballería sigilosamente camuflado a un margen de la vereda. Los soldados de avanzada deberían servir de señuelo para que los nativos arremetieran contra ellos, y en nuestra retirada, dejar que la caballería los sorprendiera por retaguardia. Semejaba un plan audaz, mas cuando los jinetes vieron desaparecer en el horizonte al último soldado de la expedición, se preguntaron si volverían a verlos con vida. No pasó mucho tiempo hasta que estremecedores alaridos de guerra erizaron el vello de jinetes y bestias. La avanzada estaba siendo azotada con furia por un granizo de lanzas y flechas. El primer choque se saldó con varios soldados heridos, quienes aún atravesados por las saetas daban buena guerra a los nativos. Los capitanes ordenaron retroceder sin dejar de darles cara y ofenderles con las armas. Los nativos, en lugar de decrecer, parecían aumentar en número por momentos y, enardecidos por el terreno que iban ganando, continuaban mordiendo las prietas filas españolas. Los jinetes, ocultos y camuflados al margen del camino, eran testigos privilegiados de la historia. Pasaron ante sus ojos unos soldados soltando descargas de fusilería mientras otros, espada y rodela en ristre, se protegían de los dardos enemigos al tiempo que hacían probar el sabor de sus espadas al bravoso y enfurecido ofensor. Como en un desfile fantasmagórico, ya pasaron los españoles y tan solo veían a indios correr hacia ellos. Era el momento convenido, el capitán dio orden de cargar. Los indios, cegados por el fragor de la batalla, ni siquiera escucharon la arrolladora nube de polvo y jinetes que pasó sobre ellos como la mismísima guadaña de la parca. Allí se cerró la celada. Los soldados de a pie dejaron de retroceder, pues llegada era la hora de darles cara y apretarles por el frente mientras que los jinetes alanceaban a diestro y siniestro. Con el enemigo retrocediendo, tomaron varios prisioneros, y los indios que consiguieron salir de la celada se lanzaron a la espesura para salvar sus vidas, desapareciendo como fantasmas que prometían volver para atormentarnos. Habíamos vencido, sí, pero nuestros suministros decrecían con la misma rapidez que crecían nuestros heridos. Después de la batalla, regresamos al campamento conscientes de que se precisaba asegurar la paz. Liberamos a 2 prisioneros enviándolos de vuelta con mensajes de perdón y ofrecimientos de amistad a sus caciques. Para nuestra sorpresa y alivio, poco después llegaron 2 indígenas que parecían tener peso entre su gente. Llegados frente a mí, se mostraron arrepentidos y deseosos de sellar la paz. Uno de ellos, un hombre mayor de porte noble, tomó la iniciativa y explicó que venían en nombre de su pueblo, lamentando la resistencia ofrecida hasta entonces. Ante su buena disposición, aproveché para explicarles que yo, Hernán Cortés, había sido enviado por Su Majestad el Emperador Carlos V con la misión de comerciar y unir tierras y vasallos a los dominios de Su Alteza. Asimismo les dije que también Dios, nuestro Señor, nos enviaba para darles a conocer la verdadera fe y salvar sus almas. Y tras mucho hablarles de que veníamos de paz y que, ser vasallos de Su Majestad, les haría merecedores de fueros y derecho a protección contra cualquier enemigo que tratara de perjudicarles, en solemne juramento, aceptaron darse por vasallos. Este gesto me hizo ver que una unión entre nosotros y estas gentes era posible, aunque no podía negar que la sombra de la desconfianza aún se cernía sobre nosotros.
La revelación de que los guerreros que enfrentamos eran 40.000 frente a nuestros escasos 400 fue un recordatorio de la fragilidad de nuestra posición. Sin embargo, la victoria no fue solo un acto de astucia militar, sino que también fue la prueba de que Dios, nuestro Señor, nos protegió en momentos de desesperada necesidad. Ahora sí pudimos establecer comercio con los indígenas quienes, a cambio de cuentas, espejos, cascabeles y otras cosillas, intercambiaban alimento y algo de oro, aunque muy poco, pues en aquella tierra era muy escaso. También aprovechamos la oportunidad para compartir nuestra fe con ellos, entregándoles una cruz de madera que guardaron prometiendo venerar. Al día siguiente, decididos a continuar con nuestra misión, partimos del lugar hacia el puerto y bahía de San Juan, conocido por la hazaña de Juan de Grijalba. A nuestra llegada, los indígenas locales se acercaron con curiosidad para conocer nuestras embarcaciones. Como casi era ya noche cerrada, ordené a todos permanecer en las naos, pues ya habíamos tenido sobradas pruebas del daño que podríamos recibir si nos sorprendían de madrugada en tierra firme. La noche transcurrió en constante vigilancia y tensión. Extremando la precaución, establecimos vigías y centinelas a lo largo de la costa y en los alrededores de las embarcaciones, atentos a cualquier movimiento sospechoso en la oscuridad. El temor a un ataque sorpresa mantenía a todos nuestros soldados en un estado de alerta constante. El descanso fue escaso, interrumpido por el más mínimo sonido que el viento traía desde la espesura. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, y el amanecer se sintió como una liberación cuando la primera luz del día disipó las sombras y nos permitió ver con claridad. Al amanecer, acompañado por un contingente de mis más audaces soldados, me dirigí a la costa donde se encontraban dos prominentes caciques indígenas. Frente a ellos, con gestos de paz, les ofrecí prendas de mi propia indumentaria a fin de mostrar amistad y cercanía. Ellos correspondieron con muy trabajados obsequios y regalos de oro. Obré con estos caciques del mismo modo que con el anterior, y, para mi contento, también consintieron en unirse y darse por vasallos de su majestad. Yo, con gran respeto, les otorgué solemnemente prendas de nobleza y les aseguré la protección real. Con el tiempo, los caciques retornaron con más regalos de oro, sellando así su lealtad y disposición a colaborar con nosotros. Los partidarios de Diego Velázquez. A pesar de la positiva marcha de las negociaciones con los nativos, la unión y camaradería entre nosotros comenzaba a agrietarse, pues unos decían que querían seguir adelante con la empresa mientras otros oponían que debíamos volver a la isla Fernandina para dar cuenta de todo lo descubierto al gobernador Diego Velázquez. Una vez más, el gobernador se interponía en mi camino y tuve que hacer gala de todo mi poder de convicción para traer a la mayoría a mi causa. Finalmente, decidí jugármela a una carta, y les pedí que votáramos y decidiéramos todos el futuro de nuestra empresa. Entre evidentes gestos de malestar entre los partidarios de Diego Velázquez, que no se esperaban este movimiento, se votó y decidió por mayoría establecer una presencia permanente en esas tierras y así nació la rica villa de la Veracruz. Así no les dejé alternativa pues, todos tuvieron que jurarme lealtad como alcalde mayor y capitán para liderar la empresa. Incluso los partidarios del gobernador, aunque era muy consciente de que, tarde o temprano, urdirían alguna maquinación contra mí. Sabía muy bien que Diego Velázquez iba a tomarlo como traición y para adelantarme a sus movimientos envié una misiva a sus majestades ofreciéndoles todo el oro, la plata y las joyas que habíamos conseguido y aún más, un quinto de lo que legítimamente les correspondía. Queríamos demostrarles nuestro inquebrantable compromiso y devoción como verdaderos leales al trono. Y evitar así que el mezquino gobernador Velázquez nos acusara de usurpadores. Con la esperanza de adelantarme a las difamaciones de Diego Velázquez, envié a Alonso Fernández Puertocarrero y a Francisco de Montejo como nuestros embajadores con estas riquezas hacia España para suplicar a sus majestades que nos favorecieran y así agrandar sus dominios y gentes. Los dominios del gran Moctezuma. Pero ahora, dejad amigos míos que os hable de aquella tierra. Tenía 50 leguas de costa a cada lado del pueblo, con extensas playas y un interior lleno de maravillas. Allí la naturaleza nos brindaba todo lo que necesitábamos para sobrevivir, llanuras fértiles, ríos caudalosos y montañas majestuosas que se elevaban hacia el cielo. La gente de esas tierras, mis leales amigos, es digna de ser descrita con todo detalle, pues sus costumbres y formas de vida nos asombraron. Desde la isla de Cozumel hasta la villa encontramos a hombres y mujeres de estatura mediana con cuerpos proporcionados pero adornados de maneras que nos resultaban extrañas. Cada provincia tenía sus propias peculiaridades, unos horadaban sus orejas para colocarse objetos de tamaño desmesurado, otros perforaban el cartílago de sus narices para colocar ruedas de piedra que reflejaban la luz del sol como espejos,
Y algunos más se horadaban los labios inferiores hasta los dientes para colgar ruedas tan pesadas que deformaban sus rostros. Sus vestimentas eran coloridas y pintadas con vivos colores y las mujeres solían llevar mantas que cubrían sus cuerpos de manera elegante aunque no dejaban mucho a la imaginación. Las construcciones en las que habitaban eran tan diversas como ellos mismos, algunas casas estaban hechas de piedra y cal mientras que otras eran de adobe y paja, mas todas mostraban una cuidadosa planificación en su distribución y diseño. Pero lo más llamativo y al mismo tiempo abominable eran sus prácticas religiosas. Tenían mezquitas y adoratorios donde rendían culto a sus falsos ídolos con sacrificios humanos. Antes de cualquier tarea quemaban incienso y a menudo sacrificaban niños y adultos extrayéndoles el corazón y las entrañas para ofrecerlas a sus deidades. Estas atrocidades eran tan frecuentes que en cada mezquita sacrificaban 3 o 4 mil almas al año. El gran señor de esas tierras y de otras muchas decían ser un tal Moctezuma que moraba a unas 90 o 100 leguas tierra adentro. Nuestros caciques amigos me prevenían de él porque tan gran señor contaba con una fuerza de guerreros de varios cientos de miles. Y era por aquella causa que los había tenido terriblemente subyugados. Que ir contra ellos sería de locos y que si tal cosa osáramos nos habrían de sacrificar y aniquilar y luego comer de nuestras carnes. Yo no me dejé intimidar por tales palabras pues fui a esas tierras para servir a Dios y a su majestad. Y en ese empeño conquistar gloria y fortuna. Confiando en la protección divina decidí emprender la que todos bien creían iba a ser nuestra última aventura partiendo de la ciudad de Cempoal el 16 de agosto con mis muy bravos 15 jinetes y 300 infantes bien preparados para la batalla. Dejé atrás en la Vera Cruz a 150 hombres y 2 jinetes construyendo una fortaleza que pronto estaría terminada y que constituiría el corazón de nuestro real. La provincia de Cempoal y sus alrededores quedaron protegidos con 50.000 guerreros indígenas y 50 villas y fortalezas que fieles y leales se ofrecieron como súbditos de su majestad. Estos valientes hombres antes sujetos a Moctezuma por la fuerza y la tiranía ahora deseaban ser nuestros amigos rogándome que los protegiera de su opresor quien sacrificaba a sus hijos en nombre de sus falsos ídolos. Aunque bien es cierto que, al vernos partir con tan escaso contingente muchos temieron no volvernos a ver y que pronto tornarían a ser vasallos del señor Moctezuma. Pero no todo me favorecía. Como me esperaba, algunos de los que me acompañaban, antiguos partidarios de Diego Velázquez, mostraron descontento por mis acciones. 4 de ellos, decididos a traicionarme, confesaron sus planes de apoderarse de un bergantín en el puerto y navegar hasta la isla Fernandina para informar a Velázquez sobre mi expedición. Al enterarme de esta traición, tomé medidas y los mandé prender sin contemplaciones. No iba a dejar que aquellos traidores dieran al traste con mi misión al servicio de su majestad. Además, para evitar futuras deserciones, hice que los navíos no estuvieran en condiciones de navegar, dejándolos varados en la costa y frustrando así los planes de aquellos que deseaban abandonar la tierra. Con estas acciones, aseguré mi camino hacia el interior con la confianza de que mis tropas, fieles y decididas, permanecerían a mi lado en la lucha por el servicio a Dios y a su majestad. En este ambiente, nos llegó la noticia de que 4 barcos merodeaban por la costa y que el capitán que había dejado destacado en la villa salió a encontrarse con ellos en una barca. Según sus palabras, pertenecían a Francisco de Garay, teniente de gobernador en la isla de Jamaica y venían en misión de descubrimiento. El capitán les invitó a nuestra villa, mas los navíos no se dirigieron hacia nuestro puerto, manteniéndose en la costa sin un propósito claro. No podía permitirme el lujo de dejar enemigos a la espalda que desbarataran lo que tanto me había costado construir. Así, resolví dirigirme a la villa, decidido a averiguar sus verdaderas intenciones. Para ello, reuní a un pequeño grupo de hombres leales, armados y dispuestos, y partimos al encuentro de la gente de esos esquivos navíos, dejando nuestra villa bajo la vigilancia de los más experimentados. Nos tomó todo el día a marcha forzada pero, con el sol en el horizonte, llegamos a la rica villa de la Vera Cruz. Una vez allí, me reuní con el capitán que dejé destacado y pusimos en marcha nuestro plan. Con un selecto grupo, nos aproximamos en chalupa a una distancia prudente y encontramos a 3 hombres de los barcos, uno de ellos afirmaba ser escribano. Sin acercarnos demasiado les preguntamos el motivo de su estada allí. El escribano, a viva voz desde la nao, gritó que pretendían hacerme un requerimiento en nombre de su capitán, solicitando tierras para asentarse 5 leguas más allá en un lugar llamado Nautecal. Yo, les contesté que esa no era manera de parlamentar y les ofrecí la oportunidad de venir a nuestro puerto y discutir personalmente sus planes, asegurándoles nuestra disposición para ayudarles en lo que necesitaran. Sin embargo, rechazaron la idea de poner pie en tierra donde yo me encontraba.
Ante esta actitud sospechosa, decidí esperar oculto cerca de los barcos durante la noche, al acecho de que algún representante de ellos saliera a tierra para hablar con nosotros. Al amanecer, algunos de mis hombres simulaban ser los mensajeros que esperaban respuesta. Los de las naos enviaron una barca hacia la costa con una docena de hombres armados con ballestas y escopetas. El resto acechábamos entre la maleza mientras 4 de los suyos saltaban a tierra creyendo que negociarían con nuestros enviados. No tuvieron tiempo de reaccionar, pues caímos de improviso sobre ellos, casi con el mismo sigilo al que nos tenían dolorosamente acostumbrados los guerreros nativos. Uno de ellos, el maestre de uno de los barcos, apuntó contra el capitán que dejé en la Veracruz. Este, al verse encañonado, corrió hacia el maestre. Quien apretó el gatillo, pero la mecha, como solía ocurrir en un ambiente tan húmedo, falló. El capitán chocó contra el maestre, derribándolo al suelo y poniéndole el puñal en el cuello, lo inmovilizó al grito de «Date preso, traidor». Mas, a pesar del sorpresivo ataque, no pudimos capturarlos a todos, ya que los marineros que quedaron en la barca huyeron hacia la nao mientras se cubrían de las descargas de nuestros arcabuces. Los marineros apresados nos informaron de que habían llegado a un río a 30 leguas costa abajo donde fueron bien recibidos por los nativos. Allí hicieron trueques y consiguieron algo de oro. Aunque no se aventuraron demasiado tierra adentro. Acechado como estaba por el gobernador Diego Velázquez y los suyos, no podía quedarme a la espera de nuevas traiciones. La única opción era seguir adelante. Tenía que saber más de ese poderosísimo señor llamado Moctezuma. Y, tras deliberar con mis capitanes, decidimos emprender la marcha hacia las tierras del gran Moctezuma y sellar así nuestro destino. Con la premura que la situación requería, ordené formar a mis valerosos hombres y di la orden inmediata de partida. La marcha de tan magnífico contingente fue algo digno de ver, filas de curtidos soldados, con uniformes gastados y golpeados en 100 batallas, precedidos de audaces jinetes sobre sudorosos y bravos corceles. Cada paso nos acercaba más y más al corazón de sus dominios, y, aunque manteníamos la frente en alto, no podíamos evitar que, de vez en cuando, la incertidumbre nos acechara. Sobre todo cuando, desde la impenetrable foresta, escuchábamos el rugir y el caminar de ocultas criaturas. Así, seguimos adelante, internándonos en una selva cuyos ecos resonaban, quizá por primera vez, con el rítmico golpeteo del avanzar de hombres y caballería. Muy a menudo, desde la densa arboleda, podíamos sentir la presencia de los invisibles espías de Moctezuma, que nos seguían sigilosamente en la distancia, atentos a cada uno de nuestros movimientos. El crujir de las ramas bajo nuestras botas y el resoplar de los caballos rompían la quietud ancestral del lugar, mientras avanzábamos con cautela, conscientes de que cada paso era observado. En medio de esta travesía, nos salió al paso un grupo de nativos liderados por un noble cacique, cuya vestimenta resplandecía con ricos colores y finas plumas, denotando su alta posición. Con porte majestuoso y palabras ceremoniosas, nos informó que en la tierra de Cempoal seríamos bien recibidos. Rodeados, como estábamos, de una selva hostil, aquel ofrecimiento nos brindó algo de luz entre tantas tinieblas. No podíamos ignorar esa oportunidad, así que con gran ánimo nos dirigimos hacia allí, esperanzados de encontrar aliados y los suministros necesarios para continuar nuestra misión. Avancé hacia la tierra de Cempoal, donde fui recibido con hospitalidad y amistad. Cruzamos el desafiante puerto del Nombre de Dios, bautizado así por ser el primero que superamos en estas tierras. A pesar de la dureza del terreno, encontramos hospitalidad en Teotihuacán, una fortaleza bajo el dominio de Moctezuma. Al preguntarle al cacique de otro pueblo que topamos si era vasallo de Moctezuma, nos respondió con orgullo que allí el gran señor era señor del mundo. Entonces, le di a conocer al cacique el gran poder de su majestad y le puse a prueba pidiéndole un tributo de oro para el emperador, pero él respondió que solo lo daría si Moctezuma lo ordenaba. Más adelante, otros 2 señores de la región me recibieron con regalos de oro, mostrando su disposición a ser amigos de su majestad. Allí esperé por 4 mensajeros de los tlaxcaltecas, una gran provincia enemiga de Moctezuma que prometía unirse a nosotros. Durante esos días de espera, la incertidumbre se apoderaba de nuestros pensamientos. Cada amanecer, aguardábamos con la esperanza de ver a los emisarios llegar con noticias favorables, pero la selva permanecía silenciosa. Los días transcurrían lentamente y comenzábamos a preguntarnos si nuestros futuros aliados habían cambiado de parecer o si Moctezuma había interceptado a los mensajeros. El avance hacia Tlaxcala. Finalmente, al ver que el tiempo pasaba sin novedad alguna, decidí partir hacia territorio tlaxcalteca, confiando en la amistad de los naturales de Cempoal, quienes me aseguraron que me guiarían por un camino seguro.
En el camino, encontramos una imponente y amenazadora muralla que separaba el valle de los tlaxcaltecas. Los nativos siervos de Moctezuma nos advirtieron sobre los peligros de esa tierra enemiga, pero los de Cempoal nos instaron a seguir adelante, pues esos nativos tan solo trataban de estorbar nuestro encuentro con los de Tlaxcala. Viendo que, seguramente era una maniobra del tal Moctezuma para evitar que siguiéramos adelante, decidí confiar en la guía de los de Cempoal y continuar hacia la tierra tlaxcalteca, preparados para enfrentar cualquier peligro. Después de avanzar 4 leguas ascendiendo un cerro, nuestros exploradores avistaron a un grupo de indios preparados para la guerra y con actitud amenazante. Intenté calmarlos, pero comenzaron a atacarnos ferozmente, desatándose una tormenta de piedras, lanzas y silbantes saetas sobre nuestra posición. Tratando de aguantar el embate, veíamos caer a nuestros hermanos de armas atravesados por sus dardos y jabalinas, y sin tiempo para socorrerles, luchábamos por nuestras propias vidas. Mas no había más camino que hacia adelante. Entre ensordecedoras descargas de arcabuces y estocadas, los manteníamos a distancia. Nuestro ánimo no decayó ni siquiera cuando llegó un refuerzo enemigo de varios miles de guerreros. Valiéndose de su evidente superioridad numérica, nos rodearon completamente, pero Dios, nuestro Señor, nos envió su gracia porque pudimos refugiarnos en la torre de uno de sus macabros adoratorios, que convertimos en nuestra improvisada fortaleza. Allí pasamos la noche bien parapetados, tratando a los heridos y ofendiendo al enemigo que nos acechaba desde las arboledas cercanas. Al despuntar el alba, el enemigo volvió al ataque con una fuerza aún mayor. Mas, luchamos con fiereza, defendiendo nuestras vidas contra una marea de guerreros que daban contra la torre desde todos los ángulos. Esta vez, las tornas habían cambiado porque, parapetados como estábamos, les causábamos mayor mal que ellos a nosotros. Sus rechazados ataques se fueron haciendo más tímidos a medida que transcurrían las 2 jornadas siguientes. A la madrugada del segundo día, aprovechando que no lo esperaban, lanzamos un audaz ataque nocturno, destruyendo numerosos pueblos enemigos y causando estragos en sus filas. Allí, en medio del fragor de la batalla, luchamos con furia contra los guerreros del pueblo. Y, con la bandera de la cruz en alto, Dios nos otorgó una victoria aplastante. Al día siguiente, los mensajeros de los escarmentados señores locales llegaron con humildad, expresando su deseo de ofrecerse por vasallos de su Alteza. A pesar del mucho daño que nos habían infligido, como era cristiana costumbre, acepté su arrepentimiento y voluntad de unirse a nuestra noble causa. Y, aunque sabía del tornadizo espíritu de esas gentes, confiaba en que, con el correr del tiempo, verían el buen trato y respeto que dábamos a nuestros aliados. Pero, una vez más, las cosas no resultaron como parecían. Un grupo de indios de los que se acababan de dar por aliados nuestros, se aproximó a nuestro campamento bajo la pretensión de traernos comida. Mas, mis fieles aliados de Cempoal me advirtieron de su engaño, pues venían como espías, para averiguar mejor cómo nos podían ofender. Yo, terriblemente afrentado, pues les había perdonado a pesar del terrible mal que nos provocaron, les mandé traer para interrogar, y tras el interrogatorio, revelaron su traicionero plan de ataque para acabar con todos nosotros. Esta vez no iba a ser tan clemente, mandé cortarles las manos como advertencia y los envié de vuelta con su cacique para hacerle entender que queríamos la paz, pero como enemigos podíamos ser tan o más terribles que ellos. En espera de la previsible represalia, ordené a nuestra tropa y aliados que se aprestaran para fortificar nuestro campamento con la mayor premura pues, era conocedor de que, nos superaban masivamente en número. Quizá esa misma noche nos iban a acabar como temían todos desde el principio más, les daríamos buena muestra del valor y el verdadero arrojo de los soldados de su majestad. Al anochecer, los enemigos, con siniestro sigilo, intentaron un asalto nocturno, pero sabe Dios que los estábamos esperando. Salimos como las mismas huestes del inframundo, con toda nuestra fuerza de caballería, para enfrentarlos y evitar que prendieran fuego nuestras chozas. Al ver nuestra suicida determinación, alanceándolos y arrollándolos brutalmente con nuestra caballería, los atacantes que pudieron, huyeron para salvar sus vidas entre los maizales, dejándonos reposar nuestros magullados cuerpos por esa noche. Después de ese incidente, permanecimos vigilantes en nuestro campamento, enfrentando pequeñas escaramuzas. Estaba claro que era una guerra de desgaste, y tan lejos de nuestro real, teníamos las de perder. No dudo de que la idea de retirarse como fracasados y cobardes asaltara los pensamientos de alguno de los nuestros, pero eso no iba a ocurrir. Es más, decidí lanzar un nuevo ataque sorpresa contra los pueblos enemigos durante la noche pero, algunos de mis caballos se negaron a avanzar, y más de uno lo consideró un mal presagio. La moral comenzaba a decaer. Sin embargo,
Confiando en la protección divina, continué mi marcha. Al amanecer, atacamos un gran pueblo en el que encontramos una población considerablemente grande. Después de infligir daño, los caciques locales se acercaron rogándonos por perdón y ofreciendo su lealtad a su majestad. Una vez más, consideré su ruego y les acepté como aliados en adelante. Nuestra fama de terribles guerreros y fieles aliados rauda se extendió por toda la comarca, y después de asegurar la paz en aquellos pueblos, más de 4000 indígenas se unieron a mí pacíficamente y me llevaron a una fuente donde compartimos un reconfortante banquete. Eran magníficas noticias, pero, de regreso al campamento, encontré a algunos de los míos atemorizados, presos de la superstición por lo que habían presenciado la noche anterior cuando algunos caballos y yeguas se negaron a avanzar. Algunos comenzaron a dudar de nuestro destino en esas tierras lejanas. Discretamente, uno de mis mejores capitanes me previno sobre que la superstición y la desconfianza se extendía entre la tropa, y lo que es peor, dudaban incluso de mí. En una choza, sin que me vieran, escuché a algunos compañeros dudar de mi cordura y sugerir volver al mar. No sé qué habría pasado si no fuera porque al día siguiente, el hijo del cacique principal se presentó ante nosotros, pidiendo ser nuestro amigo y que le perdonásemos porque creyó que veníamos como aliados de Moctezuma, con quien están en guerra desde hace años. Sin demasiado entusiasmo pero, animado por lo que ello representaba para la moral de la tropa, les acepté por aliados y vasallos de su majestad. Aunque estaba por ver si no era una nueva trampa de los nativos. Para poner a prueba su fidelidad, permanecí en aquel aposento y campamento durante 6 o 7 días, cauteloso de los indígenas, mas estos insistían en que me trasladara a la gran ciudad que servía como centro de gobierno para toda la provincia. Finalmente, decidí correr el riesgo y aceptar sus ruegos para que fuera con ellos. Y, al día siguiente, ordené a todo nuestro esforzado contingente y amigos aliados que se alistasen para la travesía. Entre el golpear de armas y armaduras, nos pusimos en marcha, acompañados por los relinchos y resoplidos de los caballos. Así, partimos hacia la ciudad que se erigía a 6 leguas de distancia. Sudorosos, avanzamos por la selva, con la intranquilizadora escolta de nuestros nuevos amigos delante y a los lados, mientras un grupo nutrido de los de Cempoal nos seguía en retaguardia. Nutrido grupo cuya presencia irritaba a nuestros recientes aliados pues, ambos eran ancestrales enemigos. Más por demostrar su buena voluntad, aceptaron que también formaran parte de la comitiva. Sin embargo, llegados a las cercanías de su ciudad, se negaron rotundamente a que sus enemigos entraran en ella. Yo, entendiendo su postura, pedí a nuestros nativos que acamparan fuera de la villa a fin de no ofender a nuestros anfitriones. Muchos fueron los ruegos y avisos de nuestros nativos sobre el peligro de entrar solos. A esto les contesté que no tuvieran cuidado, que si nuestros nuevos amigos osaban cometer traición, les haríamos pagar muy duramente.